A las 7:09 recibimos en nuestros estudios a César Polanco, abogado, analista, y vamos a echar una ojeada a la situación en Haití, el panorama internacional, el lobismo, el activismo de las pandillas y cómo esto sigue afectando a la República Dominicana, a nosotros que compartimos la isla en el Caribe. César, buen día, bienvenido a El Expreso Matutino. Muy buenos días, Miguel. Bendiciones para todos los que nos ven el día de hoy y para este grandioso equipo que está aquí con nosotros. De verdad que es un honor estar acá. Gracias, el honor es nuestro. César, ¿cómo ves en el momento actual lo que está pasando en Haití? Por un lado tenemos las pandillas atacando barrios, sobre todo en la cercanía de la ciudad capital, Puerto Príncipe. Hablamos de más de un centenar de muertes en las últimas semanas y vemos un lobismo de la diplomacia haitiana y del gobierno de Haití colocando en el centro de discusión y a la mesa el tema haitiano y las deportaciones masivas. ¿Cómo tú ves la situación y el panorama hoy? Bueno, primero tenemos que abordar el tema de Haití desde el punto de vista humanitario, ¿no? La situación que ocurre, que afecta a muchas de las personas que viven no solamente en Haití, sino también en la República Dominicana, principalmente con el tema de las deportaciones y la migración ilegal, pues nos hacen ver que lamentablemente es una situación de simbiosis que estamos viviendo, de que las cosas que están pasando en Haití nos afectan de manera directa y principalmente con el tema de las pandillas, porque hemos visto en algunas ocasiones de que esas mismas pandillas, aparte de operar en Haití, operan también en República Dominicana de manera aislada, claramente, no igual como lo están haciendo allá, que no hay un orden como tal, pero es una situación que es bastante lamentable y llamativa y es todo un reto para el gobierno dominicano y para nosotros como ciudadanos, todo esto que está ocurriendo. Con el tema internacional es más de lo mismo. Nosotros sabemos desde hace muchos años que la diplomacia haitiana es una de las diplomacias más sólidas que existen a nivel internacional y ellos pues hacen su trabajo dentro de lo que viene a ser la representación de su país. Y por lo menos por lo que hemos visto, Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores también han estado realizando su trabajo desde la República Dominicana con el mensaje directo que se ha dado de que la situación de Haití no se resuelve en República Dominicana. Ahora, lamentablemente, lo que hemos visto es que tanto la misión de Kenia, que es la que se encuentra hasta cierto punto enviada por los organismos internacionales para solucionar ese tema de las pandillas, pues hasta el momento no ha dado un resultado óptimo. Pero también ahí vemos que desde el mismo gobierno haitiano o de lo que es un símil de un gobierno de un estado por la situación en la que viven ahora mismo y la falta de elecciones en ese país, están solicitando nuevamente la entrada de la MINUSTAH como parte como una forma de reforzar ese operativo que existe con la policía keniana, pero hemos visto también en la historia que la MINUSTAH no ha tenido muy buenos resultados en Haití. Tiene un balance negativo. Bastante. El gobierno de Haití, en la reunión de esta semana del Consejo de Seguridad de la ONU, planteó y pidió que la República Dominicana cesara las deportaciones masivas de ciudadanos haitianos que se encuentran irregularmente en territorio dominicano. El canciller dominicano calificó esa petición como una insensatez y reiteró que el gobierno dominicano continuará con las deportaciones masivas, ya que desde que el presidente Abinader anunció las deportaciones de 10.000 ciudadanos haitianos ilegales por semana, enviarlos nuevamente a Haití. ¿Qué te parece esa posición del gobierno dominicano ante el Consejo de la ONU? Es una posición sólida. Realmente todo país debe de hacer cumplir sus leyes migratorias de manera clara y precisa. Creo que eso ha sido la gran debilidad que hemos tenido acá en República Dominicana durante tantos años. Pero ahora que el gobierno haya asumido eso como un reto, pues es parte importante de lo que viene a ser el cumplimiento de las normas. Y eso es realmente lo que se necesita. Las deportaciones masivas, siempre y cuando se hagan desde un punto de vista humanitario, respetando sus derechos fundamentales, como también nos respetan los nuestros, en los países donde nosotros vamos como inmigrantes ilegales, pues no hay ningún problema con eso. Ahora bien, hemos visto lo que ha pasado, porque esto es un tema que al final, vuelvo y menciono, es humanitario. Vimos lo que pasó en el vacacional de Jaina los otros días, con un amotinamiento de parte de las personas que estaban ahí. Entonces, si se lleva un orden y si se tratan las cosas desde un punto de vista humano, pues no debería de haber ningún tipo de problema con esa situación. Hay el propio gobierno haitiano ha criticado el trato, dicen ellos, inhumano, cruel, violatorio a los derechos humanos en estas deportaciones masivas. Sin embargo,
el ministro de Migración, el director de Migración, estuvo con el comandante del ejército en los pueblos fronterizos. Y allí admitió y denunció que hay bandas, mafias estructuradas que trafican con ciudadanos e indocumentados haitianos que no son exclusivamente de miembros del ejército. ¿Qué te parece? Bueno, eso es una realidad. Lamentablemente, mira, el trabajo que está haciendo la Dirección de Migración en estos tiempos ahora mismo es loable, porque hay que tener en cuenta que no tienen todo el personal necesario para realizar estas deportaciones masivas que ha anunciado el Estado, y me imagino que lo van a ir reforzando poco a poco. Pero la realidad es que ni cuentan con un presupuesto apto para la situación que está pasando ahora mismo, y mucho menos con un personal totalmente calificado ante una situación humanitaria de este tipo, porque es una calamidad y es lo normal que en un país donde no hayan normas, reglas o donde no exista un Estado de Derecho, pues las personas, los seres humanos que habiten en ese país busquen el sitio que sea mucho más rápido para poder llegar y que les mejore sus condiciones de vida. Claro, es un asunto de sobrevivencia. Es un asunto de supervivencia que al final del día se sobrepone sobre cualquier otra cosa. Ahora bien, hay que apoyar, el pueblo dominicano tiene que apoyar a la Dirección General de Migración ante esta batalla titánica que tiene con esta situación. Sí, de verdad. Ahora, César, pongamos en una balanza, ¿verdad? Necesitamos la mano de obra haitiana, es innegable. Claro. Necesitamos trabajadores en la construcción, sí, claro. Necesitamos mano de obra en el campo, ¿verdad? Esa es una necesidad que tenemos en la República Dominicana. Por otro lado, necesitamos poner control a esa masiva migración haitiana. ¿Cómo balancear esto en un gobierno que no es gobierno y que ni siquiera puede suministrarle papeles a sus nacionales? No, es sumamente difícil, y ahí es que está parte del reto, porque hemos visto que en gobiernos dominicanos anteriores se ha tratado de regularizar la situación de migración ilegal de las personas haitianas que están en República Dominicana, y lo que vimos fue que los números fueron bastante bajos en comparación con lo que se esperaba, gracias a Dios hasta cierto punto para algunos grupos, ¿no? Pero la realidad es que donde no hay orden, siempre va a imperar el desorden, y aquí se ha hecho negocio el desorden que existe con el tema de la migración haitiana, y lamentablemente tenemos que ver que no es solamente por un tema de conveniencia económica de ciertos sectores, sino también es un tema de patriotismo en el punto de vista de hacer valer las normas. Sí, y es tan sencillo como eso. Hay que poner orden, hay que poner reglas y respetar las reglas. Nuestro Código Laboral, que es del año 1992, establece muy claro el 80-20. Entonces, no es un tema... Letra muerta. Bueno, es la realidad, que debería de ser así. Y ahí están las inspecciones de migración, del Ministerio de Trabajo, que se supone que deben de hacer que eso se cumpla. Ahora bien, la realidad es otra. ¿Cuántos dominicanos quieren trabajar en el sector construcción, en el sector agropecuario? Ese sector está pagando lo que de verdad merece un dominicano para hacer esa labor. Ahí es que está la situación más grave. Además de cuándo es esa legislación de nuestro Código Laboral. Claro, y por ahí viene esa reforma que en algún momento se terminará de discutir con todos los sectores que están, que son parte de la misma. Pero la verdad es que cuando tú ves las discusiones anteriores sobre la reforma laboral, se paran siempre en lo mismo, que es el tema de la cesantía. Ahí se enchiva el carro. Bueno, César, alguien tiene que ceder. Mencionabas el retorno, el movimiento, ¿verdad?, para que la MINUSTAH regrese de nuevo a Haití. Conocemos el lastre que tiene, los puntos negativos, el mal sabor que deja la presencia de la MINUSTAH en territorio haitiano. ¿Crees tú que esta sea la panacea, la solución para tratar de pacificar de una vez y por toda Haití y eliminar el accionar de las pandillas que siguen cobrando fuerza a pesar de la presencia de las tropas, los policías kenianos? Mira, ante la situación que está ocurriendo, la solución de Haití solamente la tiene Haití. Solamente la tiene la población haitiana. Obviamente sería una ayuda bastante significativa que la MINUSTAH se preste a dar esa labor humanitaria en Haití. Obviamente sabemos que lo que pasó después del terremoto con lo del ébola y otras situaciones más de carácter humanitario. Y violaciones de mujeres, niñas y embarazadas y lo demás. Fue una situación bastante calamitosa y grave. Pero esperemos que esta nueva misión, dependiendo del país que la lidere, pues tome otro tipo de iniciativa. Y bueno, con Dios por delante, entender que lo que hay que restablecer en Haití es nada más y nada menos que el tema electoral y dejar que hayan elecciones para que se conforme un gobierno
legítimo, elegido por el pueblo, y que de esa manera, con esa legitimidad, pues entonces se pueda gobernar dentro de lo posible, de lo que hay, porque que es un desorden tan grande que hay que organizar la casa desde cero. El problema es, y tú has dado en el clavo, el problema es que es un problema de ellos, que deben resolverlo en primer orden ellos. Así es. Pero qué difícil se le hace a la clase política, a esa clase que domina, que hace negocios en Haití, la clase haitiana, ¿verdad? Sentarse a la mesa y ponerse de acuerdo. Bueno, esto es una situación que le ha pasado a ellos en toda su historia. O sea, siempre la clase política dominante económicamente hablando en Haití es la que genera cierto tipo de políticas públicas, el cumplimiento y el desorden también, claro está, de muchas cosas de las que hemos visto. Ahora, también la injerencia de potencias extranjeras han llevado a Haití a la situación donde se encuentra ahora mismo. Por ejemplo, ahí te puedo mencionar rápidamente la disolución de la Policía Nacional Haitiana, que a principios de los años 90, por lo que fue la administración Clinton en los Estados Unidos en ese momento, pues es lo que ha llevado a la creación de las bandas que vemos hoy en día, lamentablemente. Y mira cómo 20 y tantos años después, ahora es que estamos viendo las consecuencias. Y claro está ese accionar de los políticos también para sacar partido, que patrocinan esos grupos armados. César, gracias por acompañarnos. Siempre a sus órdenes, de verdad que encantadísimo de estar aquí con ustedes. Continuamos.